Muy bien, le vi, estaba ahí. Yo me senté, estaba para ahí en el pasillo. No, está muy bien, está muy bien. Sí. Bien. Como la mata, Un minutito, que ya viene otra, dos personas. Muchas gracias. Yo antes de ayer estuve en la Casa de la Cultura de Merlo, que yo ando mucho con Juan Pablo Yancola, él me lleva a todos lados, yo veo estreno, fuimos a Gomón a ver estreno, todo. Para mí fue un sobrino. Entonces me dice, Esther, mirá que yo tengo mucho capital, ¿por qué no vas y avisar que va a estar el director de la película? Vos vas a ser mi representante. Y Yo me voy a sentar. Hola, Kena querida. Qué alegría verte, qué alegría verte. Gracias, igualmente. una más ahí. Y aquella chica la conozco. ¡Ay, Graciela! ¿No? Aquella chica. Después nos saludamos, sí. Cuando ustedes me digan, ¿eh? Cuando A la voz de Aura. Bueno, ¿no me dieron? Sí, ahora sí, porque son parecidos. Bueno, arranco agradeciendo, muchas gracias a toda la Asociación de Amigos del Museo Semino por organizar esta actividad que me encanta estar acá. Por supuesto también a mi mamá, que fue el motor de todo. Hablé para público importante, pero nunca tan importante como mi mamá y mi tía, así que... Esto no me pasó nunca. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá en La Cera, que es un lugar al que yo amo, quiero, tengo los mejores recuerdos. Así que bueno, muy contenta de poder estar acá. Esto surge un poco... Bueno, yo me presento básicamente. Bueno, yo estudié letras, después me doctoré en artes y en líneas generales lo que hago en mi trabajo es trabajar sobre la historia del teatro independiente en Buenos Aires. Yo hice una tesis de doctorado que fue sobre la historia del teatro independiente en Buenos Aires entre 1930 y 1944. Ahora soy investigadora del CONICET y sigo con el mismo tema, pero estirándolo un poquito en el tiempo, o sea, sigo hasta el 69. De todas maneras, el trabajo es más flexible en eso y me voy en tiempo y espacio a diferentes lados, pero siempre sobre teatro independiente. Esto surge porque yo estaba haciendo un trabajo que es más grande, que tiene que ver con que Jorge Duarte, que es mi maestro, que recién estábamos hablando, me pidió un trabajo sobre los aportes de la dramaturgia, o sea, de cuáles fueron los escritores y las escritoras que se iniciaron en el teatro independiente, fundamentalmente los que se iniciaron, pero qué autores argentinos se estrenaron en el teatro independiente. Bueno, y entre los muchos tenía que buscar las biografías, porque un poco era ver quiénes habían sido esos autores, y bueno, uno era Semino, y busco, bueno, La Cera de mi mamá, sabía que estrenó teatro, no sabía, bueno, lo voy a hablar con las chicas del museo, bueno, y así surgió la actividad, como para que también sepan quienes están acá. Entonces, la idea de esta exposición... Fue idea tuya, fue idea de Florencia. Idea de Florencia, así que bueno, claro, Pero así, como vos contás. Pero como fue la una charla. pregunta de mamá, obras de La Cera, yo perdón, no lo conocía, entonces, bueno,
así, sí. Surgió tal cual, en una charla que vino Josefa y bueno, y nos re gustó porque justo el área de como escritor y actor de Esteban es casi de lo que menos conocemos. Como trascendió a través de la pintura, bueno, nos quedaba pendiente. Sí, no, estaba buenísimo. Entonces la idea es contar un poquito brevemente sobre el teatro independiente, después también sobre el teatro del pueblo, que fue el teatro base. El teatro base, el teatro independiente, y es donde se estrena esta obra, la de la que yo voy a hablar, que es Jacobo con estudiante visita a Jacobo con doctor, que se estrena en 1936. Y bueno, después de hablar un poquito del teatro independiente y un poquito del teatro del pueblo, pasar a proponer un análisis literario del texto, que por supuesto no es el único y puede haber otras miradas. Bueno, el teatro independiente surgió en Buenos Aires a raíz de la fundación del Teatro del Pueblo. Vamos a filmar todo. Podés vivirlo sin estar mediatizada. Es una función social, yo te estoy mirando. Perfecto. Fuiste libre. Sí, tranquila. Doctor, siento que mi mamá me filma. ¿A quién se lo olvidó? Bueno, surge el Teatro Independiente en Buenos Aires a raíz de la fundación del Teatro del Pueblo, que fue el 30 de noviembre de 1930, encabezada por Leónidas Barletta, que era el que llamaba a la gente así para que se acercara a ver las obras. Obviamente todo empieza antes, entonces ya en la década del 20 había habido algunas propuestas, algunos intentos por conformar un teatro independiente, un teatro diferente del que existía en ese momento, pero como el Teatro del Pueblo fue el primero que tuvo continuidad en el tiempo, toda la crítica coincide en considerarlo el primer teatro independiente de Buenos Aires, y bueno, es el que seguimos nombrando de esa manera. Los motivos por los que se inicia el teatro independiente fueron varios. Nunca hay una única razón, sino que se da una combinación de factores. Pero uno de los más importantes era diferenciarse del teatro que existía en ese momento, que era el teatro profesional, comercial, lo digo entre comillas porque no es tan así, o sea, hay unas relecturas también de ese tipo de teatro, que eran de gestión empresarial, ¿no? Esto era lo que reinaba en la década del 20 y las características de este teatro no le gustaban ni a Barletta ni a muchos de los intelectuales de la época. Eran obras del que se denomina género chico, revistas, sainetes, vodevils. Yo entiendo al teatro independiente como un modo de producir y de concebir el teatro que pretendió renovar la escena nacional a partir de principalmente dos características: realizar un teatro de alta calidad estética y hacerlo sin fines de lucro. En este sentido se constituyó como una práctica colectiva y contestataria, porque se opuso al statu quo del teatro de aquellos años y también impulsó una organización anticapitalista, pero una práctica también heterogénea, porque si uno se pone a analizar, un poco mi tesis fue eso, trabajar sobre distintos grupos de teatro independiente para compararlos, y uno ve que es un enraizado complejo y diverso, que no todos los grupos fueron iguales. El Teatro del Pueblo, donde, como decía, se estrenó la obra de Semino de la que vamos a hablar, se empezó a gestar en el estudio de un pintor, Guillermo Facio Ebecker, pero la creación de palabras se concretó en los salones de la Wagneriana en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1930, y 4 meses más tarde, o sea, en marzo del 31, se firma el acta constitutiva, y ahí los tenemos a Leónidas Barletta, Pascual Nacarati, Hugo de Vieri, Joaquín Pérez Fernández, José Veneciani y Amelia Díaz de Cor, firmando el acta oficial del grupo, y lo denomina Teatro del Pueblo, agrupación al servicio del arte. Y en 1931 empiezan a mostrar funciones delante del público. Este teatro, el Teatro del Pueblo, contó a lo largo de su historia con diferentes sedes. Las 4 sedes que voy a mencionar, sus primeras 4 sedes, se las cedió la municipalidad. Eso no es de lo que vamos a hablar ahora, pero abre también como un debate de la relación teatro independiente y Estado, o sea, son cosas como muy interesantes. La primera fue en 1931 y estaba situada en Corrientes 465, ahí obviamente todas las 4 en la ciudad de Buenos Aires.
Solo entraban 120 personas y antes había sido una lechería. La segunda fue en 1935, en Carlos Pellegrini 340, que era una sala con al menos el triple de capacidad, o sea que entraban alrededor de 300 y pico, 400 personas, y ahí fue donde se estrenó esta obra. Después se mudan, en 1937 sufre el primer desalojo, va a sufrir otro más después, más violento, y se trasladó por un breve tiempo a un subsuelo en Corrientes 1741, y ese mismo año se muda a la cuarta sala que le cede la municipalidad, que es la sala donde el Teatro del Pueblo tuvo su auge. ¿Esto donde era? Donde actualmente es el Teatro San Martín. Corrientes 1530. Ese fue el espacio que le cedió también la municipalidad y era muy importante porque era un teatro. Ya había sido el Teatro Nuevo y el Teatro Corrientes. Por primera vez estaban en un teatro. Y era para 1250 espectadores, para que nos demos una idea de la cantidad de gente que tenía que ir para que se llenara. Ahí, en esa sede, el Teatro del Pueblo se pudo desplegar con todo, como un centro cultural integral. Había teatro, danza, pintura, fotografía, conferencias, ofrecía también distintos cursos y publicaba la revista Conducta. Sí, perdón, María. Sí, sí. Un poco lo que hace el San Martín ahora. Sí. Porque están los cursos. El San Martín, tal cual, pero de gestión municipal. Claro. Y aparte, si bien es en el mismo lugar, no es el mismo edificio. Se tira abajo el edificio y se crea el San Martín que tiene 11 pisos. No, claro, se lo ve nuevo. Claro, sí, totalmente. Pero sí, es como un poco esa función. Esa función, la misma que ahora tiene. Sí, es en el mismo lugar. Sí, bueno, de este lugar, tampoco me voy a meter un poco en esto, pero lo echan por la fuerza en 1943 y a partir de marzo de 1944 se instalan en una sede que también fue muy épica para el Teatro del Pueblo porque fue donde terminó, hasta donde siguió estando Barletta, que es en Diagonal Norte, Roque Sáenz Peña 943, que era un sótano que tenía capacidad para 200 personas, y de ahí, desde el 44 hasta el 75, estuvo casi 30 años, que fue el año en el que falleció su líder supremo. No todos los teatros independientes tuvieron una figura tan fuerte que dirigiera el grupo durante tantos años y que se mantuviera, porque en otros cambiaban. En este, Barletta fue como la figura suprema durante todo ese tiempo. Después, en ese espacio, en Diagonal Norte, el Teatro del Pueblo reabre como tal, a cargo de la Fundación Carlos Omigliana, y hoy mismo sigue existiendo. Ustedes van por el barrio de Almagro, en la valla del 3700 o 3600, no me acuerdo, sigue estando administrado por esta fundación, pero bueno, aunque se le rinde culto, por ejemplo, hay una campana gigante, se le rinde culto, pero no es lo mismo que como funcionaba antes, porque bueno, las cosas fueron cambiando, no hay un elenco estable, o sea, hay las maneras sigue siendo un teatro independiente, se le rinde culto a la historia, pero no es lo mismo. Tenía un elenco estable. Claro, el Teatro del Pueblo tenía como, el grupo se mantenía, casi siempre era el mismo grupo que trabajaba. Casi todos los grupos de teatro independiente. Pensé que daban el lugar y por ahí colaboraban en algo, pero no que eran ellos mismos los que encaraban. No, ellos tenían sus grupos. Eso es la gran diferencia con el teatro independiente de ahora, que ahora los grupos se organizan por proyecto. Bueno, sí, tal cual. Y lo hacen, pero antes era el elenco estable. A lo largo de los años, la cantidad de grupos de teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires creció exponencialmente y además el movimiento se fue expandiendo por las provincias, las ciudades más populosas de la Argentina, Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires. Pero, sin embargo, hay que destacar que para 1936, que es el momento en el que se estrena la obra de Semino, en el Teatro del Pueblo no existían todavía tantos grupos. Para ese entonces, para que nos demos una idea, ¿no? Además del grupo de Barletta, del Teatro del Pueblo, solo existían el Teatro Proletario, que fue fundado en 1932, el Teatro Juan B. Justo, que tenía sus antecedentes en el 1927, pero desde el 33, que se configura un poco como teatro independiente, y el Teatro Íntimo de la Peña, que es de 1935. Después también había unos protoespacios independientes, ya existían esos gérmenes, como por ejemplo el IDRAMS, que luego fue el IF, el Teatro IF, o la Peña
Claro, en la Peña Pachacamac, que de ahí devino el Teatro Popular José González Castillo, pero eran muy pocos. Después en la década, sobre todo del 40 y del 50, fue que se van creando grupos por todos lados. Perdón, ¿el IF sigue existiendo? El IF sigue existiendo, pero medio que no produce espectáculos. ¿Qué humedad que hay en ese lugar? Sí. Otra que la llave hermosa, te juro. Sí, es cierto. Impresionante. Tuvo mucha potencia. Sí, tuvo muchísima potencia, sobre todo en el 40, los 50. El edificio propio es del 50 y pico, en el 60 también, es un grupo, pero ya no produce espectáculos, como que se alquila la sala, Sí, sería un poco así. Bueno, antes de meterme en el análisis de la obra, voy a hacer, capaz es medio irrespetuoso hacerlo acá, pero voy a presentar a la figura de Esteban Cenino. Supongo que acá la deben conocer mejor que yo, pero me venía bien también para decir, porque si hay algún error me lo pueden corregir, porque después yo lo voy a decir en otro lado, entonces es mejor de buena fuente tener la data. Bueno, Esteban Cenino, que vivió entre 1902 y 1986, nació acá, en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Fue pintor de formación autodidacta y egresado del Conservatorio Nacional de Arte Escénico. En el teatro incursionó como actor, ahí vi que hay varios programitas, y también como autor. Su debut como dramaturgo se dio en 1936, cuando el Teatro del Pueblo llevó a escena nuestra obra, Jacobo Con, estudiante, visita a Jacobo Con, doctor. Cenino tenía 34 años en ese momento. Otra obra de su autoría, que según algunas de las semblanzas que yo fui encontrando en internet, en distintas páginas, que dicen que el grupo que el Teatro del Pueblo había llevado a escena se llama El Mundo de Siempre. Una notita y ahora voy a seguir con eso. En este libro que ustedes ven acá, que yo fotocopié una parte en Argentores que estaba, hay dos obras de él, que es esta, la de Jacobo Con, y está Caos. Entonces, si bien no tengo para nada ningún tipo de fundamento para decir lo que voy a decir, pero simplemente una hipótesis, que tal vez El Mundo de Siempre y Caos sean la misma obra, o sea, no lo sé, lo digo porque es como hipótesis sueltas, que lo pienso por dos motivos, porque El Mundo de Siempre no encontré nada. No encontré nada ni en la Biblioteca de Argentores, ni en la bibliografía referida al Teatro del Pueblo, ni a través de ustedes, porque me dijo mamá que les preguntó. Y aparte, en Caos, que es una obra mucho más compleja que Jacobo Con, hay un intento por representar el mundo. Entonces, no sé, lo dejo ahí en el aire, tal vez nada que ver, pero simplemente como para pensarlo. De todas maneras, así como acá en este ejemplar, que es de 1943, acá cuando se va a presentar la obra de Jacobo Con, dice, esta obra se estrenó en el Teatro del Pueblo, y en la otra, en Caos, no dice nada sobre eso. Entonces, no había tantas referencias de pensar si se estrenó o no se estrenó, y aparte es mucho más compleja para hacerla. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, es mucho más compleja. Sí, los personajes. Millones de personajes, bueno. Entonces, nada. Y sí, con particularidades que no se van a. Es como que. Es más para cine. Al leerlo, Es para cine. Sí, y aparte mucho, eso también lo hace Jacobo Con, mucho en las didascalias, que a veces es intransferible a ¿Qué es eso de didascalia? las didascalias, son las acotaciones, eso que está escrito en itálica, en letra cursiva, en los textos dramáticos, que en general son las indicaciones del autor para hacer referencia a cómo interpretar. Claro, para los actores, para el director, para que conozcan un poco cómo se lo había imaginado. Después los directores agarran y hacen cualquier cosa con eso. Pero Atención. no, Pero es un dato, son lo quiso transmitir así. y aparte está bien porque son las relecturas que se hacen de los textos. Pero en este caso también hay para mí, mucha literatura en esas didascalias. No es solamente acotaciones, sino que se dicen muchas más cosas. Sí, es muy interesante. Bueno, Cenino también publicó cuentos y ensayos, y en 1951 realizó su primera exhibición de pintura con motivos de danzas folclóricas. Luego se intensificó en el tema del campo argentino y el quehacer del hombre rural. Sus trabajos se expusieron en diversas galerías, entre ellas Whitcomb. Además, se dedicó a rescatar antiguas propiedades en diferentes localidades argentinas. Entre las más conocidas se encuentran el boliche de la Recoba en Marcos Paz y la Casa de las Siete Ventanas acá en Las Heras, propiedad de la familia de Amalia Barbieri y su esposa, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí,
nos metemos en la obra Jacobo Kohn estudiante visita a Jacobo Kohn doctor. Esta obra está presentada con un subtítulo, y el subtítulo es este: Radioscopia en 5 exposiciones. Radioscopia es una palabra que no es del campo semántico de la literatura, sino de la medicina, y tiene sentido que se use precisamente porque la acción va a estar situada en un consultorio médico. Hay unos doctores por acá, no quiero decir eso. Si alguien se siente mal, hay una doctora en artes y hay doctores acá. Nunca dijo nadie, atención doctor. Entonces, se puede leer también como una metáfora, porque radioscopia significa examen del interior del cuerpo humano y en general de los cuerpos opacos por medio de la imagen que proyectan en una pantalla al ser atravesado por los rayos X. Entonces yo pensaba que podía ser una metáfora que nos permitiría pensar que la propuesta de Semino es mostrar el interior de los seres humanos y especialmente aquello opaco que tenemos adentro. Lo de las 5 exposiciones es un planteo de estructura convencional. La mayoría de las obras tradicionales, no tanto las contemporáneas, estaban divididas en 5 o en 3 actos y alcanzando su punto más alto, el punto de... Sí, la Culminación. exacto, la culminación en la mitad, en este caso es en la exposición número 3. Otra característica formal de la obra es que se inicia con mucha didascalia, como decía hace un rato, que son las acotaciones que hace el autor y que a la vez funcionan como indicaciones para una hipotética dirección de la obra. Para que todos sepamos de lo que estamos hablando, no sé si todos leyeron la obra, voy a decir brevemente el argumento. En la obra pasa lo siguiente: está el doctor Jacobo Kohn en su consultorio y recibe la visita de Jacobo Kohn, que es un estudiante, o sea, una persona con el mismo nombre, hasta ahí. Estas 2 personas charlan, comparten su mirada acerca de la profesión y de la vida, que son muy distintas entre sí, y son interrumpidas por un matrimonio en el que la esposa necesita atención médica. El doctor revisa a la paciente y le da un diagnóstico errado, es decir, le dice que tiene algo mucho más grave de lo que tiene y que necesita operarse para resolverlo, y eso no era necesario. Cuando el matrimonio sale, esto desata una pelea entre Jacobo Kohn estudiante y Jacobo Kohn doctor. Ese es el punto de clímax de la obra, ya que el joven no puede creer que vaya a estafar a la gente y así jugar aparte con la salud, ¿no es cierto? Algo tan sagrado. Finalmente, ¿Cuándo escrito, perdón? Hay muchísima actualidad en este texto. Eso también yo pensaba decir algo al respecto un poquito más adelante, pero así tal cual. Susana va a ser. Bueno, finalmente el doctor se sale con la suya, opera a esta mujer y el matrimonio queda de lo más agradecido, o sea, nunca se devela que hizo trampa. Y ahí, cuando está por terminar, la obra vuelve, hay una circularidad, vuelve hacia el principio y otra vez recibe la visita del estudiante, con una diferencia. Ahora el doctor decide no atenderlo, le dice a su enfermera, que hace de asistente también, dígale que no estoy. La lectura de la obra, o sea, como texto, es muy entretenida, es un texto ágil, se lee rápido y permite resaltar varios aspectos. En este caso yo elegí para profundizar 3 aspectos, como decía, puede haber otras lecturas. El motivo del doble es el primero, la crítica que hace la obra, y en sentido inverso, la defensa que lleva a cabo. El motivo del doble, también conocido en la literatura como una palabra en alemán, que por supuesto voy a pronunciar mal, y que es Doppelgänger o Doppelgänger para mí. Allá. Sí, Doppelgänger, pero no es así como se pronuncia. Claro. Y este motivo del doble consiste en la presencia, valga la redundancia, de un doble que poco a poco va apropiándose de la identidad de un personaje, o bien en el desdoblamiento físico de un ser humano, es decir, se produce la aparición de personas que tienen un aspecto similar y parecen que son idénticas, pero son 2. Y también puede suceder que ciertos autómatas cobren vida, o sea, esas son 2 cosas que pueden suceder con este motivo del doble. Para Freud,
dijo en 1919 que el motivo del doble es un modo en que se presenta lo siniestro, es decir, la manifestación en medio de lo familiar de algo que no es familiar y que entonces por eso nos produce angustia, espanto, por ser lo no conocido. Este recurso tiene una tradición literaria muy larga, aparece en las comedias de Shakespeare y Molière en los siglos XVI y XVII. El escritor alemán Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, nosotros le podemos decir Ernesto Teodoro Amadeo Hoffmann, es considerado el padre del motivo del doble dentro de la literatura del siglo XIX y uno de sus más grandes seguidores fue Edgar Allan Poe. Dostoyevsky también lo utilizó. En Argentina también sucedió. Por ejemplo, Leopoldo Lugones lo usó en su cuento Un fenómeno inexplicable, publicado en 1906, y después apareció en escritores súper reconocidos como Bioy Casares, Borges, Silvino Campo y Julio Cortázar, entre otros, pero todos esos textos son posteriores al texto de ese mismo. Incluso Borges publicó un cuento llamado El Otro en 1975, que dialoga muy bien con Jacobo Con, porque es Borges viejo encontrándose con Borges joven y conversando, entonces para mí me hizo acordar mucho. Es un poco, perdón, Sí, es un poco el doble, como si fuera la conciencia del doctor. Sí, parece Exacto. parece, ¿Cierto? sí, Sí. parece que lo visita su Sí, conciencia. sí, sí. eso, tal cual, eso es lo que viene. El motivo del doble acá en esta obra se hace presente desde el título, ya que nosotros decimos qué está pasando. Ahí se produce incertidumbre, que es lo que Todorov dijo que define al género fantástico, dado que no termina de quedar claro si se trata de una misma persona o no. En principio, el estudiante Jacobo Con se presenta como un ser otro, separado del doctor Jacobo Con. Es alguien a quien la enfermera supuestamente puede ver, porque lo recibe. Cito algunas partecitas de la obra. Lo que son las casualidades, se llama como usted. Cuando pregunté su gracia, me contestó: diga usted a Jacobo Con doctor, que desea saludarlo, Jacobo Con estudiante. Incluso es alguien con quien se puede tener una pelea física, como pasa en el acto 3. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la historia hay otros indicios que nos permitirían pensar que no se trata solo de una coincidencia de nombres, o sea, una persona con el mismo nombre, o incluso su hijo, ¿no? Pues eso también podría ser algo que podríamos pensar, sino del fantasma de su pasado que lo visita de vez en cuando, de su conciencia, o hasta de un propio recuerdo generado por él mismo. O sea, nos queda la duda, no es que es tan, o sea, es y no es, claro. Sí, sí. A esto lo vemos sobre todo a partir de las didascalias, de estas acotaciones. Hay una inicial donde se expresa que, como los días de lluvia se enferma poca gente, se explica que el doctor Con se mire por dentro. Esa es una de las didascalias. Después hay otra didascalia que acompaña el primer texto del estudiante en escena, donde se lo presenta así: corbata voladora, tez pálida, ojos grandes y ojeras pronunciadas. No puede ser otra cosa ni presentarse de otra manera los últimos vestigios de una conciencia que se diluye en la ambición de lucro del doctor Con. Claro. Y a su vez, luego de recibir el matrimonio por primera vez, la didascalia indica: las posibilidades de más dinero le hacen olvidar su visitante, pero es solo un momento. Todavía está ahí su conciencia, su vida de estudiante. Por otro lado, el diálogo entre ellos también se sugiere ahí que ambos conforman la misma persona, como cuando el doctor dice: mi proceder frente a la realidad de la vida se encargará de demostrarte que es una verdad posible, y entonces vos en mí te reirás de tu personalidad presente. O cuando el estudiante lo acusa de ser un médico sin conciencia y el doctor le responde: conciencia sin médico. Le dice que no es eso. Finalmente queda la duda acerca también del poder que tiene el doctor sobre el estudiante, sobre sus recuerdos, sobre su conciencia, sobre su fantasma, porque el joven aparece aun cuando él ya le había prohibido que lo visitara en la clínica, y si bien hacia el final le dice: aquí no vengas más, visítame donde quieras, en mi casa particular, parame en la calle, sentate conmigo en el café, pero aquí no podría trabajar. Aún aunque le dice esto, el estudiante vuelve. No obstante, es el doctor quien decide no atenderlo y deja a los lectores flotando aquello que advirtió Todorov. Y cito a Todorov: lo fantástico nos pone ante un dilema, creer o no creer. Esta vacilación es posible entonces porque el punto de partida es la realidad, o sea, un mundo que nosotros conocemos no es un mundo mágico, un mundo de hadas, etc. Es el mismo mundo en el que estamos metidos, pero se produce una ruptura del orden establecido y no se explica esa ruptura.
El segundo punto de la obra que me interesa destacar es la crítica que hace, que está orientada al sistema médico en particular y al mercantilismo, capitalismo en general. El doctor está construido como un personaje negativo, no tiene una buena el doctor. Obsesionado con el dinero, ambicioso, mentiroso, manipulador. Esto queda claro no solamente por sus palabras y acciones que podemos leer, sino también por las didascalias que lo presentan. Por ejemplo, cuando se presenta el personaje que sostiene que cuando da la espalda al público se le verá un gran signo pesos. Para que quede, no, si alguien tiene una duda. También en otra acotación se resalta su ambición de lucro. Esta, de todas maneras, queda explícitamente confirmada cuando dice: hay una sola gloria, la del dinero. O también, un médico debe comerciar con la esperanza de sus pacientes. Su ética profesional es inexistente, no responde al juramento hipocrático y su primer impulso cuando llega una persona enferma es decirle que vaya al sistema de asistencia pública y a los hospitales, o sea, sacarse encima a la gente enferma, a cualquiera. A su vez, cuando el estudiante lo acusa de estar inventando un diagnóstico para ganar dinero, el doctor le responde: la mentira es una medicina tan necesaria como otras. El doctor se aprovecha de que la gente confíe en él como figura de autoridad, dice que las personas son optimistas y ya no creen tanto en Dios. Esto también contribuye a fortalecer su soberbia, creerse omnipotente y creerse también infalible. Yo no me equivoco nunca, dice. Por otro lado, la obra pretende dejar en claro que el caso del doctor Kohn no es aislado, sino que todos los médicos se comportan un poco así. Como hay una crítica al sistema, porque se refiere a otros médicos que hacen lo mismo. Él incluso se da el lujo con su paciente, con este hombre que llega, de criticar a otros médicos y fingir que él es desinteresado, pero los otros no, y el paciente asiente, ¿no? La enfermera que lo asiste también actúa como cómplice. Le cuenta al doctor que echó a 2 personas porque habían venido en un auto medio viejo. Los echó y también acepta la coima que le da al doctor por pagar su silencio ante esta operación que no era para nada necesaria. Una pequeña endija de esperanza, me salió una partecita, que de alguna manera, pongo en palabras lo que ya estamos entendiendo, lo que la obra quiere exponer es que la medicina está siendo usada como una mercancía más y eso es algo para denunciar. Y una pequeña endija de esperanza podría depositarse en que se menciona el caso de otro médico, que es el doctor Rodríguez, al que ya le descubrieron sus malos manejos. O sea, queda eso en el aire, ¿no? Que se trabaja mucho, pero como dice, bueno, capaz si a ese le descubrieron, se puede ir descubriendo más, o no sé. El estudiante, por supuesto, que rechaza todo esto que ve. Dice: estudiar para ellos y luego traicionarlos, mercantilizar, doctor, eso nunca. Es factible pensar que en estas páginas hay una crítica al sistema capitalista en general, no solo porque se ponen en boca del doctor frases típicas del capitalismo como el pez grande se come al chico, y también se defiende el statu quo del mundo, sino porque él dice: el mundo es así, o sea, esto es así, sino también porque este era un tema que rondaba las discusiones de los teatros independientes que se habían iniciado justamente oponiéndose al llamado teatro comercial. Solo por poner un ejemplo, en 1927, cuando todavía no existía el teatro independiente y estaba ese otro teatro que les comenté de vodevil, revistas, etc., se estaba pensando la necesidad de conformar un nuevo tipo de teatro y Álvaro Junque publicó un artículo en la revista Claridad donde vinculó la situación de ese teatro, el que existía en ese momento, al mundo capitalista y mencionó que no se podía considerar al Teatro Nacional como una industria porque no producía objetos útiles con la materia prima. Y en este sentido sostuvo que el teatro solo era una industria para quienes creían que la industria era aquello que producía ganancias sin importar que fuera lo que se fabricara, y puso como ejemplo a las tabacaleras, o sea, están como vendidos cigarrillos, algo que hace daño. Además afirmó... Muy actual. Sí. Todo Demasiado. Y Junque ponía en esta nota: el teatro hoy es una ingeniosa máquina de distraer, o sea, de idiotizar. ¿Y qué otra cosa buscan los explotadores de la multitud?
En esta línea, la mayoría de los hacedores del teatro independiente, sobre todo en los primeros años, tenían una ideología política afín a los partidos de izquierda y, aunque las acciones de los teatros no estaban al servicio de los partidos, sí funcionaban de forma complementaria. Entonces se entiende también este tipo de mensajes en las obras. Finalmente, el último punto de Jacobo con estudiante, visita a Jacobo con doctor, que quiero destacar, es sobre aquellos elementos que la obra está defendiendo, con lo que está, en las cosas que está creyendo a pesar de todo. El primero es en los estudiantes. Acá voy a retroceder un poco, hice un poco de trampa porque esto que pasó al principio lo voy a decir al final, pero en las notas del autor que están en esta publicación, hay 3 notas inicialmente. En una se dice que la obra se estrena en agosto de 1936 en el Teatro del Pueblo. En rigor de la verdad, si han podido ver las publicaciones de algunos periódicos, no se estrenó en agosto, sino en septiembre del 36. Eso pudo haber sido un error, o capaz estaba prevista para agosto y no se llegó, o sea, son cosas que podríamos ver. Y otra cosa que quería decir sobre su estreno, que se hizo en el marco del teatro polémico, también hago un pequeño paréntesis. El teatro polémico es algo que hoy es bastante habitual, que es, no sé si alguna vez les pasó de ir a ver una función de teatro y querían, bueno, después va a haber una charlita y quedarse a discutir con el elenco y con el director o con el autor. Bueno, eso lo inventó Barletta, bajo el nombre de teatro polémico, que era como invitar a la discusión, la polémica después de las funciones. Entonces se estrena en ese marco, se solía hacer con autores argentinos y bueno, en este caso se hizo con la obra de Semino. Entonces bueno, la primera nota se refiere a eso, la segunda nota explica el uso del vos de parte del médico hacia el estudiante y la última nota, que en realidad es la primera, dice: esta obra la dedico a los estudiantes de todas las universidades. Cuando yo agarré las fotocopias que me hicieron en Argentores, que después les tenemos que mandar una fotito porque les conté que íbamos a hacer esto, cuando agarré las fotocopias y leí eso, me conmovió la actualidad de esa frase, ¿no es cierto? Porque en un contexto como el que estamos viviendo, en donde el gobierno nacional ha decidido ajustar a diversos sectores, pero entre los que se encuentran en primer plano, los estudiantes universitarios, y se los puede ver en pie de lucha, resistiendo pacíficamente, defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad que tenemos en nuestro país, que es impresionante. Me pareció maravilloso poder trabajar con un texto que pretende defender muchos de esos valores. El estudiante, al contrario del doctor, está construido como un personaje positivo, idealista, que ama a su prójimo y no está dispuesto a aceptar que así es el mundo, como le dice el doctor. De hecho, cuando el doctor le dice eso, él le responde: somos nosotros los que hacemos ese mundo. Si bien es cierto que en la obra se ve una mirada un tanto idealizada de lo que significa ser un estudiante, incluso también de lo que significa otras cosas como el amor, no leí eso, pero también está, su mirada sobre el amor es muy idealizada. Si bien pasa todo esto, es notable como Jacobo con estudiante es poseedor de muchas características positivas que van de la mano con los sueños de la juventud, pero no de cualquier sueño. No está buscando un futuro para él solo, individualista, sino por el contrario, el texto está proponiendo que un mundo mejor es posible y un mundo para todos, ¿no es cierto? Ese es el segundo punto que defiende la obra, y aunque al final la pieza parece ser medio negativo, porque el doctor se sale con la suya y evita volver a encontrarse con el estudiante, el hecho de que Semino le haya dedicado el texto a los estudiantes da la pauta de que hay una esperanza y que no todos están condenados a convertirse en un ser despreciable como el doctor. Y después de todo, como sostiene el propio estudiante, no está lejos el día, doctor, en que una nueva generación con otros principios nos restituirá el reino de la verdad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Tiene el compromiso, creo, que hagan alguna presentación de... Sí, no sé, me parece, ¿no? Sí, me parece. Como el doctor, si consiguen auspiciantes. El espacio, nosotros conseguimos el espacio. Bueno,
Vamos a seguir entonces ahora, María, seguimos con la lectura de la obra, ¿me parece? Por supuesto. Y hay mucha gente acá que está parada. Pará, por eso no quiero. ¿Qué hacemos? ¿Qué querés que haga? ¿Quieren que ¿Hablamos hablamos? los actores para acá o qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Quieren que hablamos un poquito de sillas para darle más? Claro. Quedamos parados. Sí, Claro. No sabía. Yo te mandé hoy, espero verte. No sabía que era tu. ¿En serio? No sabía esa Cecilia. Yo no sabía, te pensé cuando te vi, dije, no sabía. Felicitaciones. Te mandé a ella como novedad. Primera actriz de la obra. A mí se me ocurrió hacerla y ella verla a Maya. Josefita chiquita. No puedo creer que no Y que supiera. yo no sabía, no me decía Josefa Banda, y siempre te puse espero verte, yo me cagaba de risa, no sé cuando me acompañaba. Pero te juro que no sabía. Felicitaciones. Debate entre la española y el guerrillero. Prejuicio total. Me transformo. A ver cómo Vivi, ¿qué querés? No, yo lo que digo es que por ahí la gente que realmente necesita estar sentada, que esté sentada. Ah, no, yo no necesito. La gente que puede dar Sí, sí, sí. Perlita. De canto, de amor. Pero también no me dejo por eso. Pero quería saludarte, felicitarte. Yo le dije a la nena que dijera gracias a Perlita y a Pelusa, pero no lo dijo, dijo a todo el teatro, a toda la asociación. Lo que corresponde, Pero cuando nos leía Florencia, mi hija, el currículum... un poquito más adelante? No, me da vergüenza. No, me da Que te conozcan. No Sí. querés, porque acá se va a parar la gente. Claro. Para no estar acá contándole, yo le conté toda la historia. No molestas. Al lado del Pochi, sentate. No. Le voy a decir a María. Yo lo encuadré, me lo regaló él. Y tengo regalos, muchos. Tengo carbonillas, Bajar el ramo así lo tomo. anécdota de los lugares donde iban los vecinos que iba a visitar. Ahora es imposible. Pero muy lindo lo tuyo, Gabriel. Muy lindo. Y vos sabés una cosa, yo, buena idea, la voy a ver a María y le dije, nosotros nos sentimos como madres, no con la primera letra el nombre de cada uno. Yo le quiero presentar a Perlita. Le conté, pero sí, Escúchame, venía a saludar a Perlita. Pero quieren prestar atención, quieren que empecemos. Allá. José, salí de la escena. Voy a hacer vergüenza. Vergüenza debería darme estar metida ahí en el medio. ¿Alguien quiere sentarse? Pasar. ¿Vos vas a irte? Ahí está. Hicimos más desorden y volvimos a estar en un buen teatro. No, se abrió el espacio. Lo que sigue es lo siguiente. Vamos a leer un fragmento de la obra de María
está muy buena. Bueno, empieza. Dice: estilización moderna de una sala de espera del Dr. Koch. Al foro, izquierda, pequeña escalera. Luego, vitro, que separa otra sala de espera para pobres. Centro, chimenea sobre, un gran termómetro de los usados en medicina, donde se verán los números indicadores de la temperatura. Al costado del mismo, y hasta 35 grados, la palabra convencional. Entre 36 y 37, gratis. La línea 38, 20, 39, 40, 40, 60 y así. Hasta donde un enfermo deja de serlo. Lateral izquierda, puerta a interiores, color verde. Lateral derecha, puerta a consultorio, color roja. Está de más decir que la palabra espera demanda revistas y sillones cómodos. La palabra sala, una gran biblioteca de libros que nadie lee. Además, un teléfono sobre la chimenea. Un reloj que no se ve, pero se oye. Y una caja de cigarros sobre la mesa o en cualquier parte. Los personajes a intervenir son 5, exceptuando el dinero, que es un gran personaje de lo que no aparece. Es un día de lluvia. En los días de lluvia se enferman muy pocos. Por lo tanto, se explica que el Dr. Koch se mide por dentro. Después dice, los personajes son Jacobo Koch, doctor, 45 años, viste de jaquet. Cuando da la espalda al público, se le verá un gran signo peso. Jacobo Koch, estudiante, viste de blanco. Personaje de inquietudes, lo demás lo ves el desarrollo de la cosa. Enfermera, como cualquiera de nosotros. El marido, un hombre vulgar. La esposa, si es joven, mejor para el médico. Bueno, comienza la primera. Una persona desea algo, doctor. ¿Eh? Ah, ¿enfermo? No, doctor. ¿La tarjeta? Dijo que todavía no usaba. Diga que no estoy. ¿Tampoco le dio el nombre? Eso sí, lo que son las casualidades. Se llama igual que usted. Cuando pregunté por su gracia, me contestó: diga usted a Jacobo Koch, doctor, que desea saludarlo. Jacobo Koch, estudiante. Ah, sí. ¿Lo hago pasar? ¿Sigue lloviendo? Sí, doctor. Bueno, que pase. Pase usted. Gracias. Sentate. Gracias. No te pongas así. No te voy a retar. Sabía que no quería tu visita para ti, pero hoy llueve. Sí, llueve. En los días de lluvia es cuando me siento mejor, por eso vine. Entonces está de más que te pregunte. ¿Cómo te va? ¿No estudias hoy? No, con usted aprendo más. Yo quisiera estar de practicante aquí, a su lado. Es en las clínicas, en los sanatorios, en los hospitales, donde se forma el verdadero médico. Sí, en las facultades se aprende medicina y aquí a ser médico. A propósito, ¿qué se dice de mí en el ambiente estudiantil? Hay dos opiniones. Claro, lo de siempre. Unos hablan bien porque otros lo hacen mal. Me agrada ser discutido. Un médico discutido está a un paso de la fama. Que puede ser buena o mala, doctor. Y aparte de lo que podríamos llamar nuestro círculo, los de afuera, los que pagan. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Oh, el eminente médico. El famoso cirujano con de aquí, con de allá. Es usted el médico de moda. Basta. Para dos famas hay una sola gloria, la del dinero. Hola. Sí, señora. ¿Quiere hablar con el doctor? Como quiera, señora. Sí, ¿qué diré, señora? Mi mujer. Que no me molesten, esperaba cenar, lo de siempre. ¿No dijo dónde iba? No, doctor. Está bien. Nunca me dijo usted que era casado. ¿Ya lo oíste? Casado. Yo también, cuando me reciba, me casaré con la muchacha más linda del mundo. Es tan buena, la quiero tanto. ¿Es rica? No, es muy pobre, pero es buena y me quiere mucho. La conocí en un día de lluvia como hoy.
Bueno, ahora vamos al final, porque no vamos a hablar toda la hora, pero esta es la presentación. En medio pasó esto que nos contó María. Operó una señora, sí, claro, que bueno, estaba presente el joven cuando pasó todo esto. Así que vamos casi al final. Para la verdad hay una puerta cerrada. Déjeme pasar o no respondo de mí. Hay 3.000 pesos que se oponen. Paso, he dicho. Atrás. ¿Crees que voy a perder ese dinero por tus estúpidas convencionalismos? Es usted un degenerado. ¡Cállate! Canalla, charlatán, Te has de callar. miserable, no se ha de salir con la suya. ¡Cállate! ¡Cállate! Prefiero la muerte a... ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Me ahogo! ¡Suélteme! Te callarás o te mato. ¡Sí! ¡Estúpido! ¡Más que estúpido! ¡Fuera de aquí! Ya me voy. Ya me voy. Aquí no vengas más. Visitame donde quieras, en mi casa particular. Parame en la calle, sentate conmigo en el café. Pero aquí no. No podría trabajar. Imbécil. Doctor, ya está todo preparado. Muy bien. Bueno, ahí viene el marido, que se cuando era el chaleco, es el Y, muy bien. No puedo, doctor, no puedo. Me impresiona mucho. Ya lo veo. Lo que puede hacer usted es volver dentro de una hora. Sí, eso es lo mejor. Se da una vuelta en su auto, haga por distraerse. Además, el aire le sentará muy bien. Le devolverá la tranquilidad. Haré lo posible. Una hora, dijo. Más o menos. Acompañe al señor. 3.000 pesos. Bueno, voy a leer un poquito la didacaria, esta, de la cuarta exposición. Dice que el reloj, acá mientras lo opera, dice, el reloj da los cuartos de hora. Por la puerta vitrina entra el marido, visiblemente nervioso. Se sienta luego, enfermera por la puerta del consultorio. Y quede usted tranquilo, que en este momento termina de saludar. ¡Qué el doctor! Lo mejor de Buenos Aires. No es porque lo diga yo, y eso que he trabajado con muchos cirujanos. Pero el doctor Paul, mire, muchísimas operaciones he visto hacer liceísimas, pero fallar nunca. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, está de mal decirlo yo, pero si todos los operados del doctor no tienen palabras para alabarlo, mire, le voy a contar un caso de un señor. Doctor, Todo ha salido a la perfección. 15 días y la daré de alta. ay, no sabe la alegría que experimento, doctor. Me devuelve usted a mi esposa. No sé cómo agradecerle. Sí, ha salido muy bien, aunque estaba eso medio adelantado, cosa que verifiqué al abrir. En fin, como siempre. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios me la ha traído usted a mí. Aunque esté mal decirlo. Hay cada carnicero por ahí. Usted lo sabrá mejor que yo. No habrá peligro de complicaciones. No, muy difícil. Además, no la perderé de vista. Recomendaré que la atiendan especialmente. Sí. ¿Fuma? No, doctor, le agradezco. No son los mejores, pero hace tiempo me lo regalaron. Una caja muy buenos, hombre, a propósito de una operación como esta. Bueno, todo va a salir bien. Estoy preocupado, doctor. ¿De qué? Por lo que pudiera suceder. No tenga miedo, no hay ningún peligro. Me infunde usted mucha confianza, pero las casualidades... Bueno, doctor, me retiro. Algo más tranquilo. Y tengo que avisar cómo fue esto tan rápido. Sí. A mi vuelta, arreglaremos sus honorarios. No se moleste, arreglaremos al final. Es norma. No acostumbro a cobrar mis honorarios sin el éxito. Como desee, doctor, su desinterés me sorprende. No puedo dejar de pensar que he encontrado una verdadera conciencia médica. Cosa muy rara en estos tiempos, ¿no? Ya sé. El proceder de ciertos miliquillos que viven al margen de la moral, que no tienen escrúpulos ante la
la posibilidad de ganarse unos miserables pesos. Pero yo, créame usted, no puedo transar bajo ningún concepto con esas inmoralidades de la profesión, cuestión de ética. Qué tranquilidad, doctor. Si todos fueran como usted. Buenas tardes. Lo felicito, doctor, por la operación. Gracias, ya le daré el sobre con los 50 pesos. Doctor, yo... Sí, ya sé, no se moleste, no hace lo mismo. La impresión nunca es cara. Ah, eso sí, doctor. Mire que yo he servido a muchos médicos, pero nadie podrá decir tanto así de lo que yo haya dicho, tanto así de lo que he visto, de lo que yo haya dicho. Pero ahí está el doctor Rodríguez, que una vez operó, como usted, de apéndice, y al año se murió de apendicitis. Y usted sabe la que se armó. El padre estaba furiosísimo. Claro, tenía razón, no era para menos. 40. ¿No dijo 50, doctor? Sí, no está hablando nada. Hola, Susana. Jacobo. Ay, ceno contigo. Cura, no, operación, claro. O el champán, salgo enseguida. Bueno, acá viene esta quinta exposición que se cita, ¿qué dice? Se apagan y se prenden las luces de la escena durante 15 veces, que representan 15 días. Durante ese tiempo el reloj da horas intermitentemente. En los intervalos de la luz se verá el matrimonio diario de la clínica. El matrimonio no, el movimiento. Viendo cada vez menos. El movimiento, claro, el movimiento diario de la clínica. Unas voces de la sala, otra de la enfermera que cruza la escena, estamos esperando hasta la 15ª vez que estará el médico solo. Aparece la enfermera que introduce al marido con su esposa ya curada. Doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, por lo visto ya está bien. ¿No me dijo, doctor, que me levantara? Sí, pues. ¿Y qué me dice usted? ¿Qué le va a decir, doctor? Está contentísimo, no sabe cómo agradecerle. ¿Verdad? Esto no se paga con nada. Mi agradecimiento será eterno, doctor. Cállese, doctor, si no hace más que hablar de usted en el club, en el banco. Ya todos sus amigos lo conocen. Ayer mismo me contaba de una pelea con el director, porque insistía en compararlo con el doctor Rodríguez. ¿Lo conoce? Bueno, no me aparto por el doctor Rodríguez, que sea un gran cirujano. No quiero quitarle méritos. Pero a la esposa del director del banco, por una simple operación de hernia, la tuvo 2 meses en la cama. Una barbaridad. Sin embargo, usted, porque yo estuve mal, doctor, ¿no? Muy mal. Me da de alta en 15 días por una operación de apendicitis. Ya ve, yo no tengo palabras para hablarlo, pero mi esposo está chocho con usted. Estoy celosísima. Hasta no me mima como antes. Salvajón. No le haga usted caso. Señora, no he hecho más que cumplir con mi deber. Doctor, le he traído unos cigarros. Espero sean de su agrado. Sí, le dije, ¿cómo vas a regalarle esa tontería al doctor? ¿Qué va a decir el doctor de nosotros? Si es una ridiculez, regalar una vulgar caja de cigarros habiendo otros tantos regalos mejores. Sí, doctor, salió con la suya. Y ahí lo tiene usted. Ah, doctor, me olvidaba. Es decir, no me olvidaba. ¿Cómo me voy a olvidar si de usted se refiere? Queda comprometido por mí para una cena festejando mi cura. No faltará. Haré lo posible, señora. Nada de posible. Obligado. Obligadísimo. No piensa más que en comer. Antes le hacía todo mal. Que esto no me gusta, que aquello me indigesta. Yo siempre creí que fuera el apéndice. Y así fue. Me contaba que aquí comió de todo. Nada le hizo mal. ¿No aumentaste 4 kilos? ¿Ha visto? No seas exagerado. 3,5 kilos nada más. Sí, va a ser. Gracias. Sentimos mucho, pero nos vemos obligados a retirarnos. Están mamá y el nene esperándonos. Pero no se
Si no me enojo, se lo recordaré por teléfono. Buenas tardes, doctor. No me olvidaré. Buenas tardes, doctor. Cualquier cosa que usted desee del banco, estoy a sus órdenes. Es un honor para mí prestarle un servicio. De la misma manera. Doctor, está Jacobo Pop, estudiante. Y pobre tipo. ¿Qué quiero pasar? Está bien. 3.000 pesos. Oiga, diga que no estoy. Bueno, aquí pasó que leímos un fragmento entonces de la obra. Hay un volumen de la obra completa, está en la Biblioteca del Pueblo. Así que lo pueden consultar para leerlo, leer la obra de teatro esa y leer la otra que es muy buena. Caos. Bueno, a mí, de toda la obra de Semino, que me encanta todo su trabajo, a mí me voló la cabeza la orden de la llave. De entrada. De entrada. Sí, eso fue algo que me parece que habla de todo. Bueno, acá Víctor Rizzaman también, que nos va a cantar unas canciones un ratito. Bueno, eso nos fascinó. Toda la orden que él creó, donde invitó a otros artistas, bueno, ya conocen, ¿no? Como es, que invitaba a otros artistas plásticos. ¿Cómo era bien la cosa? ¿Él qué hacía? Les daba unas consignas y a partir de eso los ordenaba y les daba una llave. hizo como un... La orden de la llave. El código. Había como un código, un decálogo, que era raro. Sí. Acá, Sí, por favor. que lo leemos. No quiero fallar. Dicho No quiero fallar en nada. Nosotros éramos chicos, vivíamos ahí enfrente del jardín. Que está el jardín de infantes. Pasamos por acá un día y bueno, la casa se modificó, estaba el Tatu Carreta, que yo no llamó la atención. Y Esteban nos conocía o sabía, porque era amigo de los Rebosti, mis tíos, mi padre, mi mamá, y eso, pero... Entonces, me dice, mira, usted me tiene que hacer un favor, consígame la llave, tiene un nombre, la llave de Vanina. Vanina. Nosotros, se pidan será su tío, que en la teoría debe tener, y ahí después me enteré yo, ya un poco más grande, que había una orden entre los pintores, que cada uno tenía que llevar una llave y tenía una historia, cada llave tenía que tener una historia. Sí, claro. Esta era ¿Vanina qué es? ¿Qué características tiene? Vanina no, Vanina es una persona. La persona de No, no estoy contando como era un apellido de las Heras. hace el inventario. Bueno, Acá, ¿ves? nosotros Perdón, Quique, contá. lo fuimos a ver al tío que estaba en la herrería y le dijimos, nosotros chicos, porque dice, le dijimos, Esteban nos prometió un regalo. Por eso es tanto el interés, pero no monetario. Y bueno, fuimos, le conseguimos, el tío vio en la herrería, había un alambre con llave, y elegimos las más grandes, las más raras que había. Bueno, se la trajimos, que era esa. Y el tío, sí, esta es la Vanina. Bueno, vinimos con la llave y Esteban nos dio a mi hermano y a mí, dice el regalo, 2 dientes de jabalí. Y los tuvimos hasta hace un tiempo. Yo de chico nosotros, los tíos medio se sonreían cuando decía la llave de Vanina, qué sé yo, pero nosotros como chicos no le damos bolilla. Hasta que un poco más grande, siempre se comentaba y
provocaba la risa, la sonrisa, qué sé yo, de los más grandes, qué sé yo. Entonces pregunté yo. Parece ser que había un chico, un muchachón, más chico que Esteban y que todos los otros, vestidos y eso. Que eran, se ve que eran más o menos. Y lo habían enganchado a este. Claro, que con esa llave era la llave del cinturón de castidad. ¡No! No, lo que dice la cortita, la chica primero tenía que tener esa llave. Más o menos, un poco más, un poco menos, ese era el cuento de la llave de Vanina. Vanina era se ve que era un chico más chico que esto. Más inocente que se creyó. Más inocente. Pero que había tenido la llave. No. Siempre, No la logró. No, siempre se la prometía. Esa propia después. Eso es. Y esto, el tema es que la cera era muy chiquita. Ahora, qué grande como personaje él. A mí me parece que no se lo dimensiona toda su esfera, en toda su capacidad. No, claro. Como un artista extraordinario. Sí. Más sencillo, humilde, andaba en su bicicleta negra. La sensibilidad, tener en cuenta a los chicos, Nosotros pasábamos. Mamá bicicleta le decía, tenía un galponcito especial. ¿Qué edad tenía más o menos? ¿Qué edad tendría? 10 años. 10 añitos, por eso. La sensibilidad de un artista. Se justifica con esa picardía. Digamos por algunos años que han pasado. Un artista 24 horas. ¿Cómo? Sí, una Sí, Yo siempre cuento que lo conocí de grande, ya muy grande, pero me acuerdo en las reuniones familiares que estaban, no era de participar constantemente. Entonces había muchos ratos que estaba como en silencio. Pero con miga de pan, permanentemente, el con miga de pan, saliva, mano y habilidad, obviamente, así, silenciosamente te dejaba un caballito. Y después hacía, y era un perro, y de verdad se notaba cuál era perro, porque si nos ponemos nosotros dibujarlo, aunque sea, no digo en 3D, dibujado, no es fácil, bueno, eso me acuerdo, así que era 24 horas. Entonces, dentro de esa evocación, ¿no?, que tiene Semino, y lo podemos seguir evocando, porque es tan rica su obra que trasciende las épocas, yo me tomé un gran atrevimiento que fue entrar a la orden. Autonombrarme. Entonces dije, yo voy a hacer bien, como ahora está tan de moda las constelaciones. Entonces me constelé ante Semino y dije, yo ingreso Semino. Entonces, a todos los artistas que tienen hoy, también los pongo. Hay que seguir buscando dentro de la fantasía de que todo es posible, el viaje en el tiempo que proponía, acá, el viaje en el tiempo, tenemos acá un artista que ha venido como Frida Kahlo. Tenemos otra arte plástica de la India. Y también trajimos a Yayoi, de Japón. ¿Alguna palabra, Yayoi? No, que simplemente... ¡Ay, aprendió No, simplemente un artista superlativo y multifacético, ¿verdad? Sí. Yo no sé si lo permitirás. Entonces, yo quiero que pongamos la mano acá para hacer la orden. La orden está. Ahí está. Entraron a la orden. Espero que A ver esto. Con lo pactado. Y no leíste el decálogo para... Sí, ahora lo van a ahora lo van a
Ahí está. Por la duda quería que recibamos permiso femenino también, ¿no? Sí, también. Bueno, pero vos como custodia, Pelusa, vos como custodia podés refrescar el... Pero bueno, yo quiero terminar con este pedido a Semino que nos autorice, si vamos a decir 3 veces Semino, 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 todos al mismo tiempo. Semino, Semino, Semino. Para mí, una persona que conozco mucho, acá les presento Víctor Gessler, como también está relacionado con el folclore, ¿no? Y bueno, Sí. No se vayan. ¿Quién se ordenó con Él es una orden más nueva. En vez de moza es amorosa. Ahora que volvemos mañana. No voy. Mañana el domingo no está. ¿Y el martes? Sí. ¿Vos vas mañana? No, yo no voy mañana. Ya Lozano. El domingo es el Lozano. Y mañana es a las 6:30. Ya es mucho. El martes, no, quedó todo. El martes a las 6. A las 6. Chicas, ¿alguien quiere pasar? Tu hija fue la que leyó todo, ¿no? Sí. Un sol, tu hija. Ay, es hermosa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Escúchame, Esther, te escribí al Facebook tuyo, tenés un mensaje mío. No tengo Facebook yo. ¿No tenés Facebook? No. ¿Nunca tuviste? No. Con razón. Yo soy anti-cibernética. ¿Teléfono tampoco tenés? Tengo teléfono fijo y tengo pero se me rompió hace poco Sí, el que el celular. tenía y tengo uno nuevo y solamente sé Espera atender. que esto... Ah.